no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Cada vez que 2 o 3 congregan en el nombre de Jesús, Él está presente. Él es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Creamos que en este culto Dios va a actuar en la vida de las personas al bendecirles, curarlas, liberarles y hacer muchos milagros. La palabra de Dios que vamos a estudiar es un mensaje divino para cada corazón. Lo que usted entienda es la voz de Dios para usted. Y es eso lo que tiene que tomar como base para que pueda llegar a Dios y hacer su oración, intercesión, reivindicar su bendición para determinar que salga ese mal. Hoy vamos a estudiar en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, la cura de Naamán, el general, el comandante, el jefe del ejército de Siria, que cuando estaba leproso fue curado. No estudiaremos el milagro exactamente porque tenemos una lección que Dios me puso en el corazón para que se lo pase a ustedes. Ese fue un hecho muy importante. Después, si quieren, lean todo el capítulo y ustedes verán que el rey de Israel, completamente molesto, porque el rey de Siria no entendió muy bien quién estaba siendo usado por Dios en Israel, y por eso le envió al general, al comandante en jefe que ya había derrotado el ejército de Israel, para que trajera a ese hombre y lo curase. Pero el rey de Siria se molestó mucho, porque el rey de Israel se molestó porque pensó que el rey de Siria buscaba ocasión contra él. Y el profeta Eliseo dijo, que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Es muy importante que las personas sepan que en su casa hay un hombre, una mujer de Dios, una persona que anda con Dios. Cuando sus compañeros del colegio, del trabajo, del vecindario, saben que usted es una persona que el Señor Dios usa. Es muy triste cuando sabe lo contrario. Cuando alguien habla de usted y responde, no, yo a esa persona la conozco, estoy muy seguro que ella no será usada por el Señor Dios. Y a veces es verdad, esa es la peor fama que uno puede tener. Como hijos de Dios tenemos que estar siempre en la presencia del Señor para cumplir su voluntad. Otro hecho triste fue cuando el ayudante del profeta Eliseo, al ver que Eliseo rechazó el beneficio, el dinero, la forma de gratitud en riquezas del general de Siria, su corazón se llenó de envidia, de codicia, y cuando el general estaba ya lejos, él corrió tras él y le dijo que el profeta se había arrepentido, que habían llegado 2 jóvenes, y así recibió un pago por la bendición. Pero lo más triste fue que el profeta vio todo en su espíritu y le dijo, contigo estaba mi corazón, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti. La lepra que había caído en el agua cuando se zambulló las 7 veces, regresó y se apoderó de Giezi, y así él por siempre se quedó leproso. No debemos jugar jamás con las cosas de Dios. En la obra de Dios debemos ser lo más serios posible, estando seguros de que Dios es el que comanda su propia obra. Vamos al capítulo 5 de Segundo de Reyes, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, que lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Veamos qué es lo que Dios nos quiere decir aquí. Dios, por medio de Naamán, salvó a los sirios de Israel y en otras guerras también, pero aquí habían acabado de vencer a Israel. Aunque seamos de Dios, nosotros debemos siempre cumplir la voluntad del Señor. Israel se había alejado y así permitió que los sirios fueran hacia ellos y derrotaran completamente a su pueblo. Aquí está claro que él era un hombre
un hombre de gran prestigio delante de su señor, victorioso, un guerrero que siempre vencía las batallas y que era de mucho respeto, era respetado por sus oficiales, por toda la corte de Siria, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Aunque nosotros estemos en nuestro trabajo, en una posición inferior en la sociedad, sin ser reconocidos y olvidados, pero si nosotros somos personas buenas y principalmente servimos a Dios, el mismo Señor hará con nosotros lo que hizo con Naamán. Nos hará personas grandes delante de nuestros profesores, de nuestros jefes, de las autoridades, aunque nuestro cargo sea un cargo humilde, porque es Dios quien progresa las personas, hace que seamos reconocidos. Eso sin que tengamos que robar el lugar de otras personas, sin codiciar el lugar que otra persona tenga. Lo que tenemos que ser es ser grandes delante de nuestro Dios. Porque cuando nosotros le obedezcamos, engrandeceremos su nombre, por su gracia nos prestigia y así Él hace que delante de los hombres también seamos prestigiados. Y aquí dice que lo tenían en alta estima. ¿Y a usted no le tienen en alta estima? Ha sido humillado. Ore a Dios, porque los humillados serán exaltados. Dios le va a dar prestigio. Y sigue la explicación aquí. Pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo. Valeroso en extremo, pero leproso. Él tenía un problema. Hermano, si usted tiene algún problema físico o moral, el cual es el peor, ore a Dios. Abra su corazón. Dios, tienes que ayudarme. Las personas me conocen como una persona buena, pero ese, sin embargo, me perjudica muchísimo. Mi parte moral es leprosa. Cuento sobre una carta que recibí hace muchísimos años, 15 años más o menos, de 10 o 15 años, de un señor de 82 años. Sí, de 82. Él me dijo: Doctor Suárez, agradezco a Dios por su ministerio, por haberle usado a usted. Me llamo fulano de tal. Desde mis 40 años de edad era diácono de tal iglesia. Allí era reconocido como hombre de Dios, sustituía al pastor en sus vacaciones, ausencias, hacía matrimonios, bautizados. Hasta los 78 años después de ver su programa, era el viejo más querido de la iglesia. Mientras tanto era el hombre más sucio de la iglesia y nadie lo sabía. Era el peor adúltero que existía. Pensaba yo que no cambiaría, que no tenía salida. Llevaba 2 vidas. El que estaba en el altar sonriendo, agradando a todos, y el que después hacía cosas malas. Yo casé a algunas parejas, después a los hijos de esas personas. Hasta que un día, al ver su programa a los 78 años, lo que usted dijo hizo que me arrepintiera. Y desde hace 4 años realmente estoy listo para encontrarme con el Señor. Por eso cuídese, para que usted no sea considerado por todos un hombre de respeto, una mujer de respeto, pero ese pero no debe existir. El caso de Naamán era una enfermedad, él no tenía culpa. Pero a veces nosotros sí tenemos culpa por lo que nos está sucediendo. Dice aquí: de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esa muchacha, que fue llevada cautiva a Siria, aún niña, debía tener una gran tristeza en su corazón. Me imagino si cuando tenía 12 años de edad me hubiera sucedido eso, que hubieran entrado bandas armadas en mi ciudad, me llevasen de mi núcleo familiar
del cariño de mi madre, del amor de mi padre para llevarme a una tierra distante. Y en aquel tiempo sí, era lejano, no había automóviles, eran 300 kilómetros de distancia de su ciudad. La llevaron cautiva. ¿Y qué hizo? Nosotros no debemos molestarnos con nada que no suceda. Debemos entregarnos a Dios. Si Él nos pone en un lugar u otro, con una promoción o como castigo, acéptelo. O sea, donde Dios nos lleve, nosotros debemos seguir siendo siervos suyos. Y esta muchacha entendió, a pesar de ser jovencita, que debería ser una sierva del Señor allí. Y dice más, esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Eso fue todo lo que necesitaba. No sabemos su nombre, qué le sucedió después, si como premio le devolvieron a su hogar o si aún la mantuvieron allí. Pero ese consejo que le dio a la esposa de Naamán, cuando la casa de Naamán estaba triste porque él no tenía cura, no tenía solución, valió porque hubo aquel episodio en el que fue curado. ¿Cuál es la lección que tenemos aquí? Naamán era un hombre poderoso, tenía buenos soldados, vencía cualquier tipo de batallas, tenía soldados grandiosos, pero ninguno tuvo el valor que esa muchacha tuvo. Ella fue más noble, más preciosa delante de los ojos de Naamán que todos sus soldados. La palabra de Dios para usted, para mí, hoy es: seamos siervos de Dios. Si está siendo humillado en tal lugar hoy, siga sirviendo al Señor Dios aún así, pues cuando llegue el momento determinado, Dios le va a ayudar. Si usted ingresó en una familia, la cual es conocida como una familia mala, sea un profeta de Dios en ella, sea un siervo de Dios, cambie esa situación. No importa dónde Dios le puso o le envió a que esté, diga, Dios, aquí yo te voy a servir. Si está en un ambiente muy elegante, si está en una posición muy importante, no se deje dominar por la vanidad, sea un siervo de Dios. Y cuando usted salga de esa posición, usted saldrá con obras realizadas, con vidas transformadas. Todos ellos sabrán que allí pasó un hombre de Dios. Esta niña tendrá la recompensa eterna. No cerró los labios, conoció a Eliseo, sabía que Eliseo era usado por Dios, dio el mensaje correcto y debe haber sentido mucha alegría cuando vio que Naamán regresó a su casa, mostrándoles a todos que su piel era como la piel de un niño, contándoles sobre las 7 veces que se zambulló. Ella debe haber dicho: Dios, te agradezco, tú me usaste, bendito sea tu nombre. Permita que Dios le use, no cierre sus labios, no se comprometa con el mal, sea una persona responsable. Pídale al Señor Dios que dirija todos sus pasos, cómo debe oír ciertas cosas, cómo debe hablar, cómo usted debe responder, cómo debe ser su relación con todas las personas. Dios le va a guiar, su plan se va a cumplir y un día usted recibirá la justa recompensa del verdadero Señor. Él dijo que cualquiera que dé un vaso de agua fría a cualquier uno de sus pequeños, por cuanto es discípulo, ésta recibirá una recompensa. Deje que Dios le use. Nunca permita ser usado para perjudicar a cualquier persona, aunque a los que estén desfalleciendo, aunque merecidamente. Si los puede levantar, levántelos. Si Dios usa sus labios cuando esté en comunión, Él le pondrá una palabra, lea esa palabra, use su fe. Permita que Dios le use, que así habrá cumplido la misión que Él le dio a usted. Porque cuando usted cumple lo que Él le ordena, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él.
Esta es la gran recompensa que podemos tener. Los grandes guerreros, los soldados de Naamán, eran impotentes frente a aquel ataque. Usted verá que donde Dios le puso, usted será el único poderoso frente a algún ataque enemigo. Los demás, por más sabios, inteligentes que sean, capacitados, en ese caso espiritual, son impotentes. Pues el muchacho de Dios, muchacha de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, el niño que sirve a Dios, será una persona muy importante y así Dios va a honrar el ministerio que le dio. Sea fiel a Dios hasta la muerte, que Él le dará la corona de la vida. Vamos ahora a la novela de la vida real. Me vine de Bahía en 1996. Me fui a vivir en la Villa María y era un sótano, 2 habitaciones, había mucho moho y dormía en el suelo con pulgas, cucarachas. Tenía insomnio y no lograba dormirme. Llegué a tomar 51 pastillas para ver si lograba dormirme e ir a trabajar al día siguiente. Ya no aguantaba más esa vida. Hasta que le dije a mi hermana que tendríamos que alquilar una casa, ¿sí? Tener una cama, porque ya no podía seguir así. Fue mucho sufrimiento. Ella sufrió demasiado. Por poder hoy tener lo que tiene, debe agradecer mucho. Pasaron 7 meses y entonces alquilamos una nueva casa y así las cosas empezaron a mejorar, ¿sí? Pero bueno, alquilamos una casa mejor, más había deudas. No podíamos comprar ropas, nada. Teníamos que trabajar para pagar el alquiler y apenas alcanzaba para comer. Ella trabajaba mucho, realmente mucho, y ella no tenía noche de Navidad, todas las noches siempre estaba trabajando. Tenía que tomar remedio, ¿entiende? Era siempre igual, un sufrimiento. Sí, antes de que ella fuera a la iglesia sufrió bastante. Después que empezó a ir a la iglesia, todo empezó a cambiar. Y me fui a vivir al centro, en una calle del centro. Y un sábado estaba en el departamento con las chicas que vivían conmigo y mi amiga Marlene y me sentí mal. Yo creo realmente que fue por una obra de hechicería. En el domingo en la mañana me fui sola llorando por ahí, pasando por la región central, muy mal. Llegué a la iglesia y no sabía cómo entrar a la iglesia. Ya me habían invitado para ir. Había una multitud afuera y otra multitud en el culto y le pregunté a una señora que estaba allí cómo debía hacer para entrar al lugar. Yo lloraba mucho y ella me preguntó si era la primera vez, le dije que sí y me dijo que estuviera a su lado, que cuando ingresara yo la acompañara y cuando entré me sentí muy mal. Se acercaron 3 obreros, me sentí mal diversas veces en la iglesia, pero en ese primer día yo me patrociné, sentí en mi corazón patrocinarme. Aún con las deudas, las dificultades, me patrociné y pasó una semana y una persona a quien le debía hacía más de un año, fui a hablarle un domingo y le dije que confiara que yo le iba a pagar la deuda que tenía y la pagué. De eso hacía más de un año que no podía pagar y solo con una semana que fui a la iglesia conseguí pagarle. Después compré mi casa. En la campaña del pastor Grauber, los días martes, la campaña de la casa propia. Antes de concluir esa campaña, ya había comprado esta casa. Compré otra casa que es esta en obras. Compré un coche. Ahora me compré otro coche. Compré una peluquería. Todo eso después que empecé a frecuentar la iglesia. Son bendiciones. Cuando Dios nos tiene un llamado, uno no puede tener deudas, con dificultades como yo tenía, deudas que no conseguía pagar. Él me dio prosperidad, muchas bendiciones. Mi vida cambió realmente cuando empecé a ir a la Iglesia de la Gracia. Mucha diferencia realmente. La situación cambió de una manera que solo Dios podría cambiar. Ella tampoco es nerviosa, ella es calma, es su forma de ser, sí, no es una persona agitada, es su forma, pero antes era una persona muy triste, ¿me entiende? No tenía vida. Hoy la tiene. Yo que me vine de Bahía solo con una mochilita de ropas, hoy tengo, Dios, tengo mucha alegría, ¿sabe?
de haber logrado con mucha lucha, pero con muchas victorias, yo conseguí mis cosas, mis objetivos, y creo que hay mucho más aún. Se dedica más a la iglesia, se dedica más a su propia casa, a sus hijos. ¿Y por qué? Porque tiene tiempo, porque hace 8 años que ella no tenía tiempo. Hoy ella tiene más tiempo para vivir su propia vida, así como para seguir la vida en la iglesia. A partir del momento en que me patrociné, que empecé a ir a la iglesia, mi vida empezó a cambiar. Yo digo que es una experiencia que uno recién entiende cuando la vive. Es algo que uno puede ver. Jesús, eres tremendo. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, me gustaría saber cuál es su opinión sobre los empresarios cristianos que perjudican a sus empleados al no respetar los derechos laborales. Bueno, no es muy positiva mi opinión sobre ese hermano que se dice ser hermano y hace eso, así como tampoco es muy buena sobre ese hermano que se dice ser hermano funcionario y le lesa a su jefe con el tiempo. Si tiene que llegar a las 8, llega a las 8:30, pero si sale a las 4:45, no se queda siquiera un minuto a más. Sale, ya pasó mi hora, o si cuando su jefe sale, toma el teléfono, hola amor, ¿cómo estás hoy? ¿Estás bien? Y se queda media hora y tiene un sueldo que estaba ganando, eso no es muy bueno. Creo que los dos lados tienen que tener respeto. No es justo que hagan eso, así como tampoco es justo no es justo hacer cualquier tipo de cosa mala, porque lo malo siempre es malo. Aparte es injusto actuar de mala forma. Segunda pregunta ahora. En Deuteronomio 32:39 dice que Él hace morir y hace vivir, y Él hiere y Él sana. Al final, ¿Él castiga o no castiga? No sé, ¿qué es lo que entiende? Cada persona es su propio juez. Si Dios dijo que hace eso, es porque lo hace. Y pobre la persona a la que Dios hiera, esa será grave. Cuando el diablo hiere, es imperfecto. Siempre habrá cura. El mismo hombre a veces logra la cura, porque Dios cura. Pero si Dios mismo hiere, hermano, aunque se junte el demonio, Satanás, todos los espíritus, el hombre no van a lograr curar cuando Dios hiera, porque Él es perfecto. Quiero orar ahora por todos los que están en casa. Padre, actúa en esas personas que están en casa necesitando tu ayuda. Libéralas, cúralas, bendícelas en el nombre de Jesús. No volveré.